Nunca pensé que la noche en que mi padre me vino a visitar sería la última vez que lo vería. Y tampoco que Diego, mi esposo, sería el hombre que le arrebataría la vida. Todo comenzó con una discusión. Palabras que se enredaban como veneno y que se salieron de control. «Que eres un estorbo en esta casa». Escuché gritar a Diego, y sentí que algo en mí se rompía. «¿Por qué no te vas y dejas de molestar? Diego, cálmate». Y gritó papá desde la sala. «No tienes derecho a hablarle así». «¿Y tú qué sabes? ¿Acaso crees que me importa tu opinión?». El silencio que siguió fue el peor de todos. Pero después vino el ruido, el grito más desesperado, y la violencia que nunca imaginé. «No». Y grité, intentando separarlos, pero mis manos no fueron suficientes. Luego, el sonido seco de un golpe, el cuerpo de mi padre desplomándose en el suelo, y Diego mirándome con una mezcla de ira y miedo. «Que esto es por meterte en lo que no te importa», susurró, casi sin aliento. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. «Papá, papá, ¿estás bien?». Y le dije, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo sin control. Pero él no respondió. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Capítulo 1. Nunca imaginé que aquella gala cambiaría mi vida de una forma que aún no alcanzo a comprender. Recuerdo que la noche estaba fresca, con un aire de elegancia que envolvía cada rincón del salón. Las luces brillaban como estrellas caídas, y la música lenta se colaba entre las conversaciones animadas. Yo llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante, elegido por mi madre con más ilusión que yo misma. Me sentía pequeña entre tanta riqueza, entre esos hombres y mujeres que parecían tener el mundo a sus pies. Pero esa noche estaba decidida a no dejarme intimidar. Caminaba hacia la barra para pedir una copa cuando sentí una presencia que me hizo detenerme. «¿Puedo acompañarte?», y dijo una voz profunda, segura. Me giré y lo vi. Diego. Alto, con una mirada que parecía leer cada pensamiento oculto detrás de mis ojos. Su sonrisa no era solo encantadora, tenía algo de desafiante, como si supiera que algo en mí era diferente. «Claro», le respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Nos acercamos a la barra y mientras él pedía una bebida, sentí que el silencio entre nosotros se llenaba de preguntas no formuladas. «Isabela, ¿verdad?», preguntó, inclinándose un poco para que solo yo lo escuchara. «Sí, ¿y tú eres?». «Diego». «Un placer finalmente conocerte». «Y el placer es mío», dije, tratando de no parecer nerviosa. Su voz era cálida, con un tono que invitaba a confiar. Pero había un brillo en sus ojos que aún no lograba descifrar. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de la ciudad, de nuestras familias, de sueños y planes que parecían demasiado grandes para esa noche, pero que él hacía parecer alcanzables. «Y dicen que eres fuerte», mencionó Diego, casi como una afirmación, no una pregunta. «Eso me gusta». «He tenido que serlo», contesté. «No siempre es fácil». «No, claro que no», asintió. «Pero eso te hace única». No pude evitar sonreír. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Mientras me hablaba, sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien realmente me veía. Pasamos horas hablando, y cada palabra parecía abrir una puerta hacia algo que yo ni siquiera sabía que estaba buscando. Antes de irse, Diego tomó mi mano y la sostuvo con firmeza. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana?». «Me encantaría», le respondí, sin dudar. Cuando se fue, me quedé mirando sus pasos alejándose, preguntándome si esa noche era solo un encuentro casual o el comienzo de algo mucho más profundo. Los días siguientes fueron un torbellino que me arrastraba entre emociones nuevas y desconocidas. Diego no tardó en cumplir su promesa y apareció en mi puerta con una sonrisa que encendía cualquier rincón oscuro de mi alma. «¿Lista para una cena?», me preguntó, con esa seguridad que me hacía sentir que todo podía salir bien. «Más que lista», le respondí, ajustando el vestido que mi madre había elegido con tanto esmero. Nos sentamos en un restaurante pequeño, alejado del ruido y la ostentación. Quería conocerme de verdad, me dijo, y eso me hizo sentir importante. «Cuéntame, Isabela», comenzó Diego mientras tomaba mi mano. «¿Qué sueñas cuando nadie te ve?». «A veces sueño con salir de esta vida que siento como una jaula», confesé.
Quiero algo que me haga sentir viva, que no dependa de nadie más que de mí. Me gusta que seas honesta, sonrió. Yo también he sentido esa soledad, incluso rodeado de gente. Las palabras fluían, y yo sentía que podía ser yo misma sin máscaras. ¿Por qué siempre te ves tan serio? Le pregunté en un momento, mientras él miraba al vacío. Porque detrás de esta sonrisa hay muchas cosas que nadie conoce, respondió. Pero contigo, quiero cambiar eso. La noche terminó con una promesa más, esta vez de acercarnos más, de confiar. Pero no todo fue perfecto. En algunas ocasiones, Diego mostraba destellos de impaciencia, de frustración que no podía ocultar. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Me reprochó una vez. No soy un hombre para que me ignores. Estaba ocupada, Diego, le dije, tratando de calmar la situación. No me gusta que me ignores, insistió, con una mirada que helaba. Esos momentos eran como grietas pequeñas en una fachada que parecía sólida. A pesar de todo, me aferraba a la idea de que podía cambiarlo, que el amor lo haría mejor. Mi padre, don Ernesto, siempre me advertía con cautela. Isabela, no te dejes cegar por lo que parece. Conoce bien a ese hombre. Papá, Diego es un hombre bueno, le respondía, con esperanza. Solo quiero que esté segura, decía, con preocupación en la voz. Así fue como se tejió nuestro noviazgo, entre luces y sombras, promesas y advertencias, hasta que finalmente llegó el día en que dije sí frente al altar. Sin saber que ese voto marcaría el inicio de una historia mucho más oscura. Los primeros meses de matrimonio fueron como un espejismo. Diego seguía siendo el hombre encantador que había conocido, pero poco a poco, esa imagen empezó a agrietarse. ¿Dónde estabas? Me preguntó una noche, con la voz tensa cuando llegué a casa. Tuve que trabajar hasta tarde, le respondí, cansada, sin querer pelea. No me gusta que no me avises, insistió, con esa mirada que me hacía sentir pequeña. Intenté ignorar sus cambios, decirme que el estrés del trabajo lo justificaba. Pero las palabras se volvieron más duras, los reproches más frecuentes. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Acaso no te importa nuestra casa? Y me reclamaba. Estoy haciendo lo que puedo, le dije, frustrada. ¿No entiendes que tengo responsabilidades también? Una noche, después de una discusión que parecía no tener fin, sentí su mano empujarme contra la pared. ¡Oh, basta! Y grité, más sorprendida por mi propia voz que por el dolor. Y si sigues así, te arrepentirás, me advirtió con voz baja y fría. Ese fue el primer momento en que comprendí que el hombre que había amado era otro, alguien que escondía un lado oscuro que jamás imaginé. Los días se volvieron una rutina de miedo y silencios. Diego salía temprano y volvía tarde, y cuando lo hacía, su mirada era un huracán. No tengo tiempo para tus tonterías, me dijo una vez, mientras yo solo quería explicarle cómo me sentía. ¿Tonterías? Pregunté, con lágrimas en los ojos. Y sí, tus tonterías, repitió, sin una pizca de remordimiento. Mi padre, al verme así, intentó protegerme. Isabela, esto no está bien, me dijo una tarde. No mereces vivir con miedo. Lo sé, papá, le contesté. Pero es mi marido. Y ningún hombre tiene derecho a lastimarte. Sin embargo, el peor día estaba por llegar, y cuando ocurrió, cambió todo para siempre. Aquella tarde el aire estaba denso, como si el silencio fuera el preludio de una tormenta. Papá había venido a la casa, preocupado por mí, por las marcas invisibles que ya no podía esconder. Diego, necesito hablar contigo, dijo con firmeza cuando abrió la puerta. Diego lo recibió con una sonrisa falsa, la misma que usaba para esconder la sombra que crecía en su interior. ¿Qué problema tienes con mi esposa? Y preguntó, con voz amenazante. No quiero problemas, respondió papá, sin bajar la mirada. Solo quiero que Isabela sea respetada. Respeto es lo que yo le doy, dijo Diego, con desdén. Y nadie me va a decir cómo manejar mi casa. Las palabras se tensaron como un cable a punto de romperse. No voy a permitir que la lastimes más, insistió papá. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Enfrentarme? Diego avanzó un paso, retador. Si es necesario, sí, dijo papá, sin miedo. Lo que siguió fue un choque violento, un forcejeo que me paralizó. Detente.
Y grité, tratando de separarlos. Pero fue en vano. Un golpe, un grito, y el cuerpo de papá cayó al suelo. «Papá». Y corrí hacia él, temblando. Diego se quedó quieto, la respiración agitada, sin poder creer lo que acababa de hacer. «Lo siento, no fue mi intención», susurró, pero sus ojos estaban vacíos. Yo sentí que todo a mi alrededor se desmoronaba. «Llama a una ambulancia», le dije, con la voz rota. Él solo asintió, sin soltarme la mano. Aquel instante fue el principio del fin, la herida que nunca sanó, el comienzo de un infierno que marcaría mi vida para siempre. Capítulo 2. La noche del funeral, el cielo parecía llorar con nosotros. La casa donde mi padre siempre fue el pilar ahora estaba rota, envuelta en un silencio que dolía más que cualquier palabra. «No puedo creer que ya no esté», me susurró mi madre con voz quebrada, abrazándome fuerte. «Papá merecía algo mejor», le dije, aunque mi voz temblaba. Diego no estaba con nosotros. Esa noche, mientras llorábamos, él cumplía prisión preventiva, esperando el juicio que definiría su destino. «Estoy aquí para ti, Isabela», me dijo mi abogado en la sala vacía. «No será fácil, pero lucharemos». Los días se volvieron una cuenta regresiva, cada uno más pesado que el anterior. Papá había muerto defendiendo mi dignidad, y ahora yo tenía que encontrar la mía. En la corte, Diego parecía otro hombre, uno frío y distante, lejos del hombre que conocí. «O no fue mi intención», decía, intentando justificar lo injustificable. «Él mató a mi padre», le dije al juez, con el corazón en la garganta. «No quiero verlo nunca más». La sentencia llegó con la certeza de un golpe, culpable. Pero el proceso no borraba el dolor ni el miedo. Después del juicio, tomó fuerza una decisión que llevaba tiempo madurando. «No podemos seguir juntos», le dije a Diego la última vez que hablamos. «¿Por qué?», preguntó, incrédulo. «Porque necesito vivir, no sobrevivir», le respondí, sintiendo que por fin recuperaba el control. Empezar de nuevo fue difícil. Dejé la casa, busqué un trabajo, me rodeé de personas que no me recordaban la sombra de aquel hombre. «O vas a salir adelante», me decía mi hermana. «Mereces ser feliz». Y poco a poco, entre lágrimas y noches en vela, construye un camino nuevo, una vida que se iba despejando del pasado. La cárcel no es un lugar de castigo para todos. Para Diego, fue un paréntesis incómodo pero no definitivo. Estuvo detenido durante casi 8 meses, tiempo que se me hizo eterno, marcado por llamadas breves, cartas escasas y un silencio que cortaba más que cualquier palabra. «No sabes cuánto lucho para sacarlo», me confesó mi abogado en una de las pocas visitas. «Tiene recursos, contactos». La fianza que pagaron fue altísima, pero el juez cedió. Recibir la noticia de su salida fue como una bofetada. «¿Cómo puede ser?», le dije al escuchar que estaba libre, mientras yo luchaba por armar mi vida desde las ruinas. «Tienes que protegerte», me advirtió mi mejor amiga. «Esto no ha terminado». La condena fue leve, casi simbólica, 1 año y medio de prisión, pero con la opción de libertad condicional por buena conducta. En la práctica, Diego salió casi de inmediato, dejando atrás la sombra de una cárcel que nunca lo mordió como mordió a quienes verdaderamente sufrimos. «Y no me quedaré quieta», me prometí en silencio. «No voy a ser su prisionera». Pero el regreso de Diego trajo consigo una tormenta que no esperaba. Las primeras veces que sonó el teléfono, lo ignoré. No podía respirar cada vez que su nombre aparecía en la pantalla. «Diego, llamada perdida». «Diego, mensaje de voz». No necesitaba escucharlo para saber qué diría. Las palabras de un hombre así siempre llegan tarde y vacías. «Isabela», contesta, «solo quiero hablar», decía su voz grave, empapada de falsa culpa. «No tengo nada que hablar contigo», le dije en un mensaje seco que nunca envié. Los días siguientes fueron un infierno. Llamadas a las 3 de la madrugada. Correos desde direcciones nuevas. Flores en la puerta de mi edificio. Mensajes al buzón del trabajo. Era como si cada intento suyo de acercarse perforara un poco más la paz que con tanto esfuerzo trataba de construir. «No puedes ignorarlo para siempre», me advirtió Elena, una compañera de oficina. «Un tipo como él no se rinde fácil». «Por eso me voy», le dije con firmeza, mientras guardaba en una caja lo poco que me quedaba. «¿A dónde?» «Lejos».
No importa el lugar, mientras él no sepa dónde. Elegí una ciudad en el sur. Cálida, pequeña, con montañas que abrazaban el horizonte. Renté un departamento modesto, cambié de número, cerré mis redes sociales y pedí que el cambio de domicilio no quedara en registros públicos. ¿Estás segura de esto? Me preguntó la casera, una mujer amable de mirada cansada. Estoy segura de que no quiero mirar atrás, le dije, alargando el contrato de 6 meses. En mi nuevo hogar, cada rincón era una página en blanco. Pero incluso allí, los ecos del pasado no se callaban del todo. «Sabes que esto no se quedará así», me decía mi madre por teléfono. «No después de todo lo que vivieron. Que vivimos el infierno, mamá», le dije con un suspiro. «No hay nada que rescatar de ahí». Durante semanas, dormía con las llaves bajo la almohada y el corazón en vilo. Saltaba con cada timbre, con cada golpe de viento en la ventana. Pero poco a poco, la distancia empezó a sentirse como un escudo. Un domingo por la tarde, en plena lluvia, sonó el teléfono. Era un número nuevo. Contesté sin pensar. ¿Isabela? Por fin. Le colgué sin decir palabra. Segundos después, un mensaje. No quiero pelear. Solo quiero hablar. Merecemos cerrar esto bien. No te estoy siguiendo, lo juro. Solo dime cómo estás. Apagué el celular. Lo tiré en el cajón más profundo y me senté en la cocina. Las manos me temblaban. No de miedo, sino de rabia contenida. Ya no tiene poder sobre mí, me dije, como si repitiéndolo 1000 veces se volviera verdad. Y aunque aún faltaba mucho para estar a salvo, había dado el primer paso, elegirme a mí. Al principio, me costaba salir a la calle. Caminaba con la cabeza gacha, los pasos apurados, como si cada sombra pudiera ocultarlo a él. Pero después de unas semanas, cuando la paranoia empezó a aflojar el puño, me forcé a buscar trabajo. ¿Tienes experiencia administrativa? Me preguntó la recepcionista de una pequeña empresa de diseño gráfico. Y sí, trabajé años en el área de logística para un grupo empresarial en Monterrey, le dije con voz firme, aunque por dentro me dolía mencionarlo. ¿Por qué te mudaste? Preguntó sin malicia. Asuntos personales, le dije con una sonrisa tenue. 2 días después me llamaron. El puesto no era glamoroso, pero pagaba lo suficiente para mantenerme, y eso era todo lo que necesitaba. Buenos días, licenciada, me saludó Julio, el diseñador más joven del equipo, apenas crucé la puerta. Isabela. Solo Isabela, por favor, le dije, con una sonrisa educada. Disculpa, es la costumbre, dijo rascándose la nuca. ¿Te muestro dónde están los archivos de los clientes? Y sí, gracias, le dije, siguiéndolo por el pasillo angosto. No tardamos en congeniar. Julio era risueño, algo torpe y demasiado directo, pero sin malicia. Pronto se volvió una de las pocas personas con las que podía hablar sin miedo. ¿No tienes familia por aquí? Me preguntó una tarde mientras compartíamos café. Y no, le dije, mirando por la ventana. Me mudé sola. Quería empezar de nuevo. Eso es valiente. No cualquiera lo hace, dijo con respeto. Y no fue valentía. Fue necesidad, le dije, bajando la mirada. Él no preguntó más. Y yo lo agradecí. Con el tiempo, empecé a notar los pequeños milagros de la vida ordinaria. El pan caliente de la tienda de la esquina. La vecina que saludaba con dulzura cada mañana. Las plantas que florecían en la ventana del comedor. ¿Ya te animaste a ir al mercado? Me preguntó Teresa, una señora de cabello blanco que vivía en el segundo piso. Y sí, esta semana fui por primera vez, le dije con una sonrisa tímida. Si necesitas algo, no dudes en tocarme la puerta. A veces una se siente muy sola en una ciudad nueva. Y gracias. Lo aprecio de verdad, le dije, y lo decía en serio. Poco a poco, lo que era miedo se transformó en rutina. Empezaba a dormirme sin necesidad de pastillas. Ya no sobresaltaba con cada notificación del celular. Incluso me sorprendía cantando bajito mientras cocinaba. Pero había noches. Noches en las que despertaba empapada en sudor, con el recuerdo de su voz rompiendo el silencio. Todo esto es tu culpa. Y entonces volvía a abrazar la almohada como si fuera un escudo,
repitiéndome que ya no estaba ahí. Que no volvería. ¿Te estás segura de que no quieres cambiar tu nombre? Me preguntó Julio un día, cuando estábamos revisando un contrato. No. No voy a esconderme, le dije, con los ojos fijos en la pantalla. No soy yo la que debería esconderse. Tienes razón, dijo en voz baja. Pero ten cuidado, Isa. Hay gente que no sabe perder. Lo sé. Por eso cada día me fortalezco, le dije, sintiendo que esa era la primera vez que lo creía de verdad. Habían pasado 2 meses desde que me instalé en Puebla. La ciudad era más pequeña, más tranquila. El aire olía distinto, como a tierra mojada con pan recién horneado. A veces caminaba por el zócalo solo para ver las luces colgando en los portales, los niños correteando con globos y las parejas abrazadas en las bancas. Todo parecía normal. Y esa normalidad me estaba sanando. ¿Te vas a animar al karaoke esta vez? Me preguntó Julio una noche de viernes, con una sonrisa pícara mientras dejábamos los escritorios. Y ni en sueños, le dije, riendo y dándole un codazo. Una canción, Isa. Una nada más. Insistió Ana, la de contabilidad. Prometiste que ibas a cantar si llegabas a los 2 meses sin faltar. Yo dije que quizás cantaría, le dije, alzando las manos, divertida. Ajá. Entonces sí. Gritaron los 3 al mismo tiempo, y ya no hubo marcha atrás. Esa noche fuimos a un bar pequeño, con luces neón y olor a cerveza. Julio cantó una de Luis Miguel a los gritos. Ana hizo una versión desastrosa pero apasionada de Como la flor. Cuando por fin me subí al escenario, mis piernas temblaban. ¿Qué vas a cantar?, preguntó el DJ. O Color Esperanza, le dije, y apenas lo dije sentí un nudo en la garganta. Canté con la voz entrecortada, no por nervios, sino porque cada palabra parecía escrita para mí. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Cuando bajé, mis compañeros me abrazaron. No dijeron nada. No hacía falta. Esa noche entendí que sí, tal vez el alma rota se podía remendar. Los días siguientes fueron ligeros. Me levantaba temprano, tomaba café con Teresa, trabajaba, almorzaba con Julio o Ana, y al llegar a casa me recostaba en el sillón con un libro o una película de las que antes no podía ver. Porque él odiaba el cine aburrido. Una tarde de domingo, fui con Ana al parque. Nos sentamos en el césped a tomar nieve, como si fuéramos adolescentes. ¿Te gusta alguien?, me preguntó de la nada. ¿Qué? No. Para nada, le dije riendo, con la boca llena de mango. ¿Di Julio? Julio es como un hermano menor, le dije. Muy tierno, pero no. No estoy lista. Lo entiendo, dijo, bajando la mirada. Solo no te encierres. A veces uno se acostumbra tanto a estar sola, que cuando alguien bueno llega, lo confunde con amenaza. Tomo nota, le dije, sonriendo mientras miraba el cielo. Pero por ahora estoy bien así. Y lo decía en serio. Una noche, mientras lavaba los platos, el celular vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Hola. Nadie respondió. Hola. ¿Quién habla? Se cortó. Miré la pantalla. Nada. Número privado. Pensé en ignorarlo. Pensé en no darle importancia. Pero en el fondo, lo supe. Apagué el celular. Me temblaban las manos. No te alteres. Puede ser cualquiera, me dije en voz baja, intentando convencerme. Pero esa noche no dormí. 2 días después, al salir de la oficina, noté que alguien había dejado una flor en el parabrisas de mi coche. Una gardenia blanca. Mi flor favorita. Nadie más lo sabía, excepto Diego. Isa, ¿estás bien?, me preguntó Julio al verme pálida. Y sí, solo estoy cansada, le dije, ocultando la flor en el bolso. Esa noche, por primera vez en semanas, volví a trabar la puerta con doble seguro. Cerré las ventanas. Apagué todas las luces. Y me senté en la oscuridad, sintiendo como el pasado me respiraba en la nuca. Capítulo 3. El primer instinto fue escapar. No como antes.
Esta vez no huía de alguien que compartía mi cama. Esta vez me escabullía de un fantasma, de una sombra que no sabía si realmente existía, pero que podía jurar que me respiraba desde atrás del cuello cada vez que salía a la calle. Después de la gardenia, cambié mi ruta al trabajo. Daba vueltas innecesarias, evitaba semáforos conocidos. Me detenía en gasolineras donde nunca bajaba del coche. Dejaba pasar 2 o 3 carros antes de arrancar. Me convertí en mi propia guardaespaldas. Últimamente llegas más tarde, ¿todo bien? Preguntó Ana una mañana, con el café en la mano. Mucho tráfico, le dije, sin mirarla. ¿Segura? Sí. Solo eso, le dije, sonriendo. Me dolía hasta la sonrisa. También cambié el número de teléfono. Me negaba a responder llamadas que no estuvieran agendadas. Dejé de publicar en redes. Dejé de usar redes, en realidad. El miedo no se anunciaba a gritos, se insinuaba como una gota fría bajándote por la espalda. Empecé a cerrar las cortinas. A revisar si la puerta estaba bien cerrada al menos 3 veces antes de dormir. Y cada noche, rezaba para que nada cambiara. Una semana después, mientras salía del súper, vi un auto negro al fondo del estacionamiento. Mismo modelo que el de Diego. Mismo color. Incluso tenía la placa rota, igual que el suyo. Mi sangre se heló. No es él. No puede ser, me dije. Pero lo miré por casi un minuto entero, esperando ver una silueta tras el volante. No había nadie. Aún así, entré al coche y salí del estacionamiento como si llevara una bomba en el asiento trasero. Di tantas vueltas que tardé 1 hora en llegar a casa. Esa noche, el sueño no vino. Últimamente no te veo por el karaoke, ni en las salidas, me dijo Julio en la oficina. He estado ocupada, le respondí, sin dar más detalles. ¿Y ese ocupada tiene nombre y apellido? Bromeó. Lo miré, cansada. Si tuviera nombre, no estaría tan nerviosa todo el tiempo, le dije en voz baja. Él dejó la carpeta sobre el escritorio. Lisa, ¿te está pasando algo? No quiero hablarlo, le dije, bajando la voz. Pero si alguna vez notas algo raro, si alguien viene preguntando por mí, prométeme que no vas a decir nada. ¿Te está buscando? No lo sé. Julio se quedó en silencio. Asintió despacio. Estoy para ti, Isa. Lo que necesites. Y gracias, le dije, tocándole la mano por un segundo, y luego regresé a la computadora, como si con eso pudiera borrar la conversación. Esa misma noche, escuché pasos afuera de mi casa. No un coche. No un perro. Pasos. Lentos. Arrastrados. Me quedé inmóvil, con el control del televisor en la mano y la respiración contenida. Luego me asomé por la mirilla. Nada. Al día siguiente puse cámaras. Cerraduras nuevas. Y aún así, cuando el cartero tocó la puerta con 2 sobres, casi grité. Estaba volviéndome loca. O él estaba cerca. Una tarde, salí del trabajo y me encontré una nota en el parabrisas. Siempre has sido hermosa, aun cuando fingía ser fuerte. No tenía firma. Me encerré en el coche y grité. No por miedo. Por rabia. Cobarde. Dijo de puta. Le grité al aire. Marcaba su presencia, pero no se mostraba. Y eso era lo peor. Y te lo dije, Isa, no puedes seguir así, me dijo Ana cuando le conté. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ir a la policía y decirles que alguien me deja flores y notas? No tengo pruebas de nada. ¿Y si consigues una orden de restricción? ¿Contra quién? ¿Contra un perfume? ¿Contra una silueta? No sé siquiera si es él. Pero sí sé que es él, le dije, ahogada. Ana me tomó la mano. Tienes que pensar en irte de nuevo. No. No voy a volver a huir. Esta vez no. Los días pasaron con la tensión bajo la piel, como una fiebre baja que nunca se va. Trabajaba, salía, sonreía. Pero todo era una capa delgada. Una máscara de estabilidad. Dormía con la luz encendida. Ponía una silla tras la puerta. Saltaba ante cualquier ruido. Hasta que, una noche,
Escuché un mensaje de voz. Era su voz. Su respiración. Y una palabra susurrada entre los segundos de silencio. Perdóname. Pasaron días desde el mensaje de voz. No respondí. No bloqueé el número. No hablé con nadie. Solo lo guardé. Como si tuviera que memorizar esa palabra dicha entre dientes. Perdóname. No me provocó ternura. No me provocó duda. Me provocó asco. Y algo más. Algo nuevo. Una claridad que no me había visitado en meses. No iba a esconderme más. Esa tarde me senté en el balcón, el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera un arma. Lo desbloqueé, abrí los contactos y escribí un único mensaje. Si vas a venir, hazlo. Pero te aviso que ya no tengo miedo. No me tiembla la voz. No me tiembla el pulso. No me tiembla el alma. Lo envié. Y esperé. Pasaron horas. Ni un solo sonido. Hasta que a la medianoche, vibró. Quiero verte. Solo hablar. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y escribí. Te espero mañana a las 5. No vengas si esperas que algo cambie. No puse dirección. Él ya sabía dónde encontrarme. A las 5:15 sonó el timbre. Me asomé por la ventana y lo vi. Diego. Más flaco. Más pálido. El mismo corte de cabello. El mismo andar pausado. Como si el mundo aún girara a su favor. Le abrí. Entró sin decir palabra. Lo observé de pies a cabeza. Noté la ropa nueva, el perfume que alguna vez amé. Nada de eso me afectó. Nada. Isabela. Siéntate, y le dije, seca. Se sentó. Te ves diferente. También tú. Pero no vine a recordar. No quiero pelear. Entonces habla, le dije, sin emoción. Diego tragó saliva. Sus manos temblaban. Lo noté. Le incomodaba mi calma. He pensado tanto en lo que pasó. En lo que hice. No hay un solo día que no me arrepienta. No puedo justificarme, pero... ¿Pero qué? Le dije, levantando la ceja. Te amaba. Estaba en un punto en el que todo me dolía. Sentí que tu papá quería separarnos. Que te iba a alejar de mí. Y lo mataste, le dije, apretando los dientes. Lo mataste como un cobarde. No fue premeditado. ¿Crees que eso importa? Se quedó en silencio. Luego levantó la mirada. ¿Podrías, con el tiempo, perdonarme? Me reí. Me reí de una forma seca, hueca, áspera. Diego, hay algo que no entiendes. El amor que te tuve se murió el mismo día que escuché a mi madre gritar por teléfono que mi papá no respiraba. El mismo día que vi su cuerpo, con un hilo de sangre aún seco en la sien. El mismo día que tú dijiste que fue un accidente, cuando sabías que era mentira. Él bajó la mirada. Yo solo quería que volvieras a hablarme. Que me dieras la oportunidad de... ¿Qué? ¿Volver? ¿Sanar lo que hiciste? Me crucé de brazos. No hay vuelta, Diego. No hay reparación. No hay redención. Y sigo soñando contigo. Yo sueño con que no existas, le dije, con la voz firme. Se levantó, tambaleando. Su labio tembló. Pensé que iba a llorar. Y te odio, Diego. Más de lo que alguna vez te amé. Y ese odio me salvó, le dije, caminando hacia la puerta. No quise destruirte. Pero lo hiciste, le dije, abriendo la puerta. Y aún así, estoy aquí. De pie. Respirando. Viviendo. Lejos de ti. Diego dio un paso hacia mí. Me tensé. Me puse rígida como piedra. Pero no hizo nada. Solo bajó la cabeza. Va Dios, Isabela. No, le dije, mirándolo con frialdad. Adiós, no. Desaparece. Y cerré la puerta sin titubear. No lloré. No me tembló la mano. No lo vi por la mirilla.
Fui hasta el balcón, respiré hondo, y dejé que el silencio me envolviera. Me sentí viva. Más viva que nunca. Porque por primera vez, yo había elegido el final. Capítulo 4. Un año sin sombras. Había pasado exactamente un año desde la última vez que lo vi. 12 meses sin llamadas. Sin mensajes. Sin flores en la puerta. Sin sobres en el buzón con su letra. Nada. Un vacío que al principio me asustó. Y que con el tiempo se convirtió en oxígeno. Estaba viva. Y no por casualidad. Mi departamento nuevo tenía un ventanal enorme que daba a un parque lleno de árboles altos. Cada mañana me preparaba café, encendía la radio con un volumen suave y abría las cortinas como un pequeño ritual de victoria. Ya no despertaba sobresaltada. Ya no revisaba si la cerradura había sido forzada. Ya no era una mujer en huida. Era Isabela. Isabela con nombre completo en una oficina de arquitectura reconocida en San Luis Potosí. Isabela que llegaba temprano, que almorzaba con compañeros nuevos, y algunos ya amigos, que salía al cine los viernes y hacía videollamadas con su madre los domingos. Isabela que no miraba hacia atrás. Recuerdo una tarde de mayo. Cálida, con una brisa apenas perceptible. Estaba sentada en el parque con Mariana, una compañera de la oficina que se volvió casi mi hermana postiza. «Te ves diferente a cuando llegaste», me dijo, tomando un trago de su refresco. «¿Cómo me veía?», le pregunté, medio sonriendo. «Como alguien que se estaba cociendo por dentro», dijo, sin mirarme. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque lo dijo de un modo tan preciso, tan exacto, que no hizo falta corregirla. «Ahora te ves entera. A veces cansada. A veces nostálgica. Pero entera». «Gracias», le dije, bajando la mirada. Y lo estaba. Me sentía entera. La terapia había ayudado más de lo que esperaba. Al principio solo iba por obligación moral. Como si tuviera que cumplir una cuota de sanación para justificar mi nueva vida. Pero luego, las sesiones se convirtieron en refugios. Espacios sin juicio donde podía llorar por mi padre sin sentirme débil. Donde podía decir Diego sin que la habitación se congelara. A veces lo soñaba. No como antes, donde me perseguía o me gritaba. No. Ahora aparecía en mis sueños como un fantasma borroso que caminaba por una calle diferente a la mía. Sin poder alcanzarme. Sin poder hacerme daño. Era solo eso, un recuerdo que ya no tenía carne. Mis días eran sencillos. Rutina, trabajo, amigos, música. Y aunque no había amor romántico aún, ni lo buscaba, no me sentía sola. Había aprendido a vivir conmigo. A soportar el eco de mi pensamiento cuando llegaba la noche. A no llenar los vacíos con personas, sino con paz. Y esa paz, por fin, era mía. Un día, al salir de la oficina, encontré una hoja doblada sobre el parabrisas de mi coche. Por un segundo se me congeló el estómago. Pero al abrirla, vi que era solo una propaganda de limpieza de tapicerías. Me reí sola. Una risa nerviosa, liberadora. Como quien sobrevive a una falsa alarma. Aún había rastros del miedo. Pero ya no lo gobernaban todo. Mi madre seguía viviendo en la casa familiar, aunque ahora tenía un nuevo jardín lleno de rosales. Hablábamos seguido, pero pocas veces tocábamos el tema. Era como si ambas entendiéramos que no hacía falta ponerle palabras a lo que sabíamos que había cambiado para siempre. «Tu papá estaría orgulloso de ti», me dijo una noche, con voz suave. «Eso espero», le dije, limpiándome una lágrima, sin que ella lo notara. No sabía si Diego estaba en la ciudad, en otro estado, o en otro país. No lo investigué. No le pregunté a nadie. No busqué su nombre en redes. No hice llamadas ocultas. Lo borré. No por odio. No por miedo. Sino porque ya no era parte de mi historia. Al cumplir un año en mi nuevo trabajo, me invitaron a una comida formal. Vestido negro, tacones bajos, y esa sensación de estoy bien tan rara y tan preciosa. Mariana me miró alzando una copa. «O por el tiempo, por ti, y por lo que aún no sabes que mereces», dijo. Brindé.
Y por primera vez desde aquella noche de horror, me permití cerrar los ojos y sonreír con el corazón liviano. No porque todo estuviera bien, sino porque yo ya no estaba rota. Pasaron algunas semanas después de aquel brindis con Mariana, cuando ella me dijo que su hermano vendría a visitarla. Va a estar un par de semanas en casa, me comentó una tarde mientras ordenábamos unos planos. Viene de la base de Oaxaca. Está de descanso. ¿Militar? Pregunté, con un dejo de sorpresa. Soldado, dijo ella, con orgullo. Es mayor que yo por 5 años. Un oso con cara de susto, pero más noble que el pan recién hecho. Qué combinación tan peculiar, le dije, sonriendo con curiosidad. No pregunté más. La primera vez que lo vi fue en una comida en casa de Mariana. Nada formal. Tacos, cervezas frías y música suave de fondo. Yo no esperaba mucho. Tal vez un tipo reservado, con el ceño fruncido, o de esos que no hablan si no se les habla primero. Pero Gabriel era otra cosa. Abrió la puerta con una sonrisa tan grande que parecía estar esperando una fiesta, y no una cena tranquila. Era enorme, musculoso, con los brazos marcados por cicatrices de entrenamiento, una barba perfectamente cuidada y ojos que no encajaban con su cuerpo, amables, cálidos, humanos. Así que tú eres Isabela, me dijo, estrechándome la mano con firmeza. Mucho gusto, le dije, levantando la ceja, sorprendida por la seguridad con la que me hablaba. Mi hermana no se calla hablando de ti, me dijo con una sonrisa torcida, y luego miró a Mariana. Ya me caes bien. Me reí. Fue una risa suave, medio tímida. No por él. Por mí. No sabía que aún podía reír así. Durante la cena, Gabriel se mostró sencillo, divertido, con historias del ejército que contaba como quien narra cuentos de fogata, sin fanfarronear. Yo lo escuchaba atenta, a veces sorprendida, a veces conmovida. ¿No te da miedo? Le pregunté en algún momento. Y claro que sí, respondió, sin dudar. El miedo es lo único que te mantiene vivo. Pero uno aprende a caminar con él, no contra él. Sus palabras me hicieron ruido por dentro. Como si de pronto alguien hubiera abierto una ventana que yo no sabía que estaba cerrada. Entiendo eso más de lo que crees, le dije, bajando la mirada. Lo sé, me respondió, con una ternura que no esperaba. Y no supe cómo, pero en ese instante, algo en mí se aflojó. Esa noche, al volver a casa, no podía sacarme su voz de la cabeza. No era atracción. No todavía. Era algo más raro. Más profundo. Como si hubiera encontrado un lugar seguro sin siquiera tocarlo. Dormí tranquila. Sin sobresaltos. Y al despertar, recordé su mirada. Esa que no juzgaba, ni invadía. Solo observaba, y entendía. Gabriel apareció varias veces más durante su estancia. Un día me ayudó a cambiar una llanta. Otro, se ofreció a llevarme en su moto al trabajo porque el tráfico estaba imposible. Y otro domingo, nos encontramos sin planearlo en una cafetería del centro. Parecía que el universo se estaba encargando de acercarnos sin que ninguno lo pidiera. Pero no hubo gestos que invitaran al romance. No había insinuaciones, ni palabras fuera de lugar. Solo conversaciones francas, pausadas, llenas de esa extraña honestidad que aparece cuando dos personas se respetan sin necesidad de conocer sus heridas. Y, sin embargo, su presencia comenzaba a hacerme bien. Una tarde, mientras caminábamos por una plaza comercial, me dijo algo que se me quedó clavado. La gente cree que un soldado solo sirve para pelear. Pero lo más difícil es aprender a proteger sin asfixiar. Eso debería enseñarse en las escuelas, le dije, con una media sonrisa. Y en los matrimonios, respondió él, en voz baja, sin mirarme. Guardamos silencio. Pero era de esos silencios que no duelen. Que limpian. Mariana, por su parte, comenzó a notar algo. «Te llevas bien con mi hermano», me dijo, entre sorbo y sorbo de café. «Me hace sentir segura», le respondí, sin pensarlo demasiado. «Que eso ya es mucho», dijo ella, y no preguntó más. Y agradecí que no lo hiciera. Gabriel volvió a su base una semana después. Nos despedimos con un abrazo largo. De esos que no prometen nada,
pero dejan algo invisible latiendo en el aire. Cuídate mucho, Isabela, me dijo, antes de subir a su camioneta. Tú también, le dije, y le sonreí sin lágrimas. Al quedarse solo el polvo del camino, me quedé de pie unos segundos, mirando la nada. No sentía pérdida. Ni nostalgia. Solo una paz tibia que no reconocía. Una parte de mí, pequeña pero firme, sabía que no era el final. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo. Capítulo 5. Las cartas que no sabían mentir. Desde el primer gesto compartido, supe que algo distinto nacía entre nosotros. No tenía forma, no tenía nombre, pero lo sentía cada vez que Gabriel me miraba con esa ternura escondida tras su armadura de soldado curtido por la vida. Su presencia era un refugio, y yo, después de tanto dolor, me aferraba a cada palabra suya como si fueran anclas que me impedían naufragar otra vez. El trabajo seguía absorbiendo mis días, y Mariana se había vuelto una hermana. Un día, mientras compartíamos un café en la terraza del hospital donde ambas trabajábamos, me entregó un sobre. «Es de mi hermano», dijo con una sonrisa cómplice. Lo tomé con cuidado, como si se tratara de un objeto sagrado. El sobre estaba ligeramente arrugado, como si hubiese sido sostenido durante mucho tiempo antes de decidirse a dejarlo ir. Lo abrí en silencio mientras Mariana miraba hacia otro lado, respetando mi espacio. «Isabela. No suelo escribir cartas. Me parece una costumbre antigua, casi de otro siglo, pero contigo todo parece merecer ese tiempo. Te vi sonreír la otra noche, mientras hablabas con Mariana en la sala, y supe que algo dentro de mí se había roto y recompuesto al mismo tiempo. Quizá no soy el hombre que tú esperabas encontrar en esta nueva vida, pero no quiero quedarme con las palabras guardadas. No estoy apurado, ni tengo prisa. Solo quiero que sepas que me hace sentir algo que no sentía desde hace años. Y si un día, aunque sea por un momento, me permites estar cerca de tu corazón, sabré cuidarlo como si fuera el mío. Con respeto y esperanza. Gabriel». Recuerdo haber tocado el papel con la punta de los dedos, como si pudiera acariciar su voz. Esa noche no dormí. La carta quedó junto a mí, bajo la almohada, como un talismán. La respuesta la escribí 3 días después. La reescribí 5 veces. Gabriel. Tampoco estoy acostumbrada a las cartas, pero la tuya me dio paz. He pasado por noches tan oscuras que dudé en volver a confiar, pero tú apareciste sin ruido, sin exigencias, sin máscaras. Cuando estoy contigo, no siento miedo. Y eso ya es mucho decir. No sé qué depara el futuro, ni si tengo el valor de abrir mi alma por completo, pero agradezco tu presencia, tu silencio respetuoso, tu mirada que nunca me exige nada. Gracias por querer cuidar un corazón que aún late entre cicatrices. Isabela. Desde entonces, nuestras cartas se volvieron costumbre. A veces, pequeñas notas escondidas entre mis libros, otras, palabras más largas, llenas de confesiones suaves, temores dichos sin vergüenza, risas compartidas sin sonido. Lo que no nos atrevíamos a decir cara a cara, lo confiábamos al papel. Y sin darnos cuenta, comenzamos a encontrarnos más seguido. Caminatas por el parque, silencios compartidos en la cocina mientras cocinaba con Mariana. Gabriel siempre llegaba con algo en las manos, flores silvestres, libros viejos, chocolates. Pero lo que más me daba era su presencia. Una tarde, llovía con fuerza. Mariana no estaba, y Gabriel vino a dejarme una carta que, según dijo, había olvidado. «No hace falta que entres, ya está lloviendo demasiado», le dije con una sonrisa, abriendo la puerta de par en par. «No quiero mojarte el piso», respondió con esa voz grave, calmada. «No importa. Ven», le dije, con una sonrisa amable. Entró, empapado. Me ofrecí a prestarle una toalla, y mientras buscaba en el armario, lo escuchaba caminar por la sala. «¿Siempre hueles así de bien aunque esté lloviendo?», me preguntó desde detrás, en tono juguetón. Me giré. Estaba de pie, con el cabello húmedo y la camiseta pegada al torso. Lo miré en silencio. «Es el jabón de lavanda», le dije, evitando su mirada. Se acercó un paso. «Isabela». «Y Gabriel», respondí, bajando la mirada. «¿Por qué me miras así?». «Porque me importas». Suspiré. No tenía palabras para lo que sentía en ese momento. «Yo, también te pienso, más de lo que debería», le dije,
con honestidad. Entonces no digas nada, dijo, tomándome con cuidado el rostro entre sus manos. Lo que sucedió después fue un suspiro sostenido en el tiempo. Sus labios tocaron los míos con la dulzura de quien sabe que cada herida merece ser curada con paciencia. No hubo apuro. No hubo torpeza. Solo dos almas que se reconocían en el silencio. Me condujo al sillón, con respeto y ternura. Su tacto era cálido, firme, pero suave. No buscaba poseerme, solo estar conmigo. Me hizo sentir bella, entera. Las lágrimas brotaron sin permiso cuando me susurró al oído que estaba segura con él. Esa noche, entre caricias y palabras susurradas, Gabriel me devolvió algo que creía perdido, el derecho a ser amada sin miedo. Y cuando, ya de madrugada, me acurruqué junto a su pecho, entendí que a veces el amor no llega gritando. A veces llega como una carta escrita a mano. Como un abrazo bajo la lluvia. Como un hombre que sabe escuchar el silencio de una mujer rota, y decide quedarse. El sol apareció tímido entre las cortinas cuando abrí los ojos, aún arropada por el calor de su cuerpo. El mundo parecía detenido en ese instante. Gabriel respiraba pausado, abrazándome con uno de sus brazos, como si mi cuerpo encajara perfectamente entre los pliegues de su vida. No quería moverme. No quería que terminara. Pero el reloj marcaba las 8, y pronto Mariana regresaría. Gabriel abrió los ojos al sentir que me incorporaba, y me dedicó esa sonrisa que parecía limpiar todo lo sucio que alguna vez me tocó vivir. «¿Te vas a escapar?», murmuró, su voz aún adormecida. «Tengo que preparar café», respondí en voz baja, mientras buscaba su camiseta en el suelo y me la ponía sobre la piel desnuda. «¿Si yo no merezco desayuno?», bromeó, levantándose apenas para besarme el hombro. «Eso depende», le dije, mirándolo por encima del hombro. «¿Te gustó quedarte a dormir sin pedir permiso?». «Me encantó», rió suavemente. «Pero puedo lavar los platos para redimirme». Bajamos juntos a la cocina. Él en silencio, yo entre risas bajas, nerviosa aún por lo vivido. Preparé café, pan tostado y unos huevos revueltos. Él se acercó por detrás y me ayudó con las tazas. Nos movíamos como si lleváramos años compartiendo esa rutina, como si el amor se construyera con gestos pequeños, con la taza servida sin pedirla, con el pan partido en silencio. Nos sentamos uno frente al otro. Me observaba con esa mirada que no tenía prisa, como si cada segundo a mi lado fuera suficiente. Desayunamos entre conversaciones suaves, compartiendo sonrisas, alguna que otra caricia fugaz. Por primera vez en años, el desayuno me supo ahogar. Estábamos terminando cuando se escuchó la puerta principal abrirse. Gabriel se tensó apenas, pero yo solté una risita nerviosa. «Tranquilo, es Mariana». «¿Y cómo le explico que amanecí aquí?». «Y no se lo expliques. Ella lo va a saber». Y como si hubiese escuchado cada palabra, Mariana asomó la cabeza por la cocina, deteniéndose en seco al vernos juntos, en pijamas, desayunando con naturalidad. Nos miró un instante. Luego cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta, una ceja levantada y la sonrisa más pícara que le había visto jamás. «Con que así está la cosa», dijo, mirando a su hermano con fingido reproche. «Buen día, Mariana», murmuró Gabriel, rascándose la nuca como un niño atrapado. «Buen día». «Gabriel, tú saliste de mi casa en la noche con una carta en la mano. Y ahora te encuentro desayunando aquí como si nada». «Era importante», se defendió él, encogiéndose de hombros. «Claro que sí. Tan importante que ni regresaste». Y girándose hacia mí, Mariana me sonrió con dulzura. «Me alegra verte así, Isa. De verdad. Ya era hora de que te dejaras abrazar sin miedo». No supe qué responder. Mi rostro ardía, pero había ternura en sus palabras. No burla. No juicio. Solo la complicidad de quien lleva tiempo esperando verte volver a florecer. «Y gracias, Mari», le dije, bajando la mirada. «Gracias por no preguntar demasiado». «Y no necesito preguntar». «Las cartas no mienten», contestó, guiñando un ojo mientras tomaba una taza de café. «Y tú, Gabriel, ni te molestes en explicar nada. Solo asegúrate de no lastimarla. Porque si lo haces, ya sabes que en casa tengo cuchillos bien afilados».
Pues lo tengo claro, respondió él con firmeza, y me tomó la mano bajo la mesa. Ese día no necesitó de promesas. No hubo discursos ni juramentos. Solo una cocina cálida, un desayuno compartido, y la certeza en el corazón de que por fin, después de tanto dolor, yo empezaba a entender qué era el amor. Capítulo 6. Una vida sin miedo. Desperté con el sonido lejano de los pájaros, con la ventana entreabierta dejando entrar el aroma del café que ya borboteaba en la cocina. No era una escena nueva, pero sí lo era la sensación en mi pecho, tranquilidad. Había algo sereno en mis días desde aquella mañana con Gabriel. No fue una noche más. No fue un capricho del alma necesitada. Fue una rendición emocional completa. Me entregué sin condiciones, sin disfraces ni máscaras, y él me sostuvo. Con sus manos, su silencio, su respeto. Desde entonces, no nos dijimos todo, pero no hacía falta. Seguimos con nuestras rutinas, nuestras vidas separadas pero entrelazadas. Nos veíamos sin ponerle nombre, sin apresurar los pasos. Esas semanas florecieron con la lentitud de lo real, de lo que no se apura porque no se quiere romper. Habíamos empezado a escribirnos menos por carta y más por mensajes breves, miradas cómplices y visitas espontáneas. Gabriel se adaptaba a mi ritmo con la paciencia de quien ha aprendido a perder antes, y ahora sabe esperar. Una tarde, mientras trabajaba en la tienda, Mariana entró riendo con una bolsa de pan en la mano. «Te están buscando afuera», me dijo con tono travieso. «Es alto, moreno, tiene cara de que mataría por ti, pero solo trajo flores». «No empieces», le dije sonriendo, mientras me limpiaba las manos con un paño. ¿Qué flores? Y girasoles. Como los de la primera carta. Me asomé por la puerta de la tienda. Allí estaba. Camiseta gris, manos en los bolsillos, y la sonrisa torcida de quien ya conoce tus heridas y aún así se acerca. Salí y tomé el ramo sin decir nada. ¿Te robaste estos de algún jardín? Le dije, sonriendo. No, los compré. Pero si quieres puedo robar unos para mañana. ¡Qué romántico! ¿Un soldado convertido en bandido? Y le dije divertida. Por ti, lo que sea, me dijo, tomándome la mano, sin que la gente a nuestro alrededor dejara de pasar. No fue una gran escena. No hubo música de fondo, ni luces especiales. Solo dos personas reconociéndose en medio de la vida. Y así siguió todo durante semanas. Pequeñas salidas, caminatas, películas en casa. No necesitábamos declaraciones eternas, solo la presencia firme del otro. Una noche, Gabriel me llevó a un claro en las afueras de la ciudad. Subimos en su camioneta, con cobijas y un termo con café. El cielo parecía más cercano allá arriba, y él se recostó a mi lado, en silencio. ¿A veces no sientes miedo de que esto se rompa? Me atreví a decir, mirando las estrellas. Claro que sí. Pero también tengo miedo de que nunca pase nada si no me arriesgo. Le dije, con voz baja. No me prometas nada, Gabriel. No me digas que vas a quedarte si no estás seguro. Porque no me queda espacio para más mentiras, le dije, apretando su mano. No vine a prometerte nada, respondió, girándose hacia mí. Vine a demostrarte que ya estoy aquí. Y me besó. No con desesperación, sino con una ternura firme, como si cerrara una herida que nunca quise mostrar. Esa noche no hicimos el amor. Dormimos juntos bajo el cielo, abrazados, con los latidos acompasados. Me sentí protegida. Por primera vez, sin miedo. Por primera vez, sin mirar atrás. Días después, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Dejé que sonara hasta que el silencio regresó. Pero en mi pecho, algo se movió. Un eco del pasado, como un recordatorio de que aún no estaba completamente a salvo. Fui hasta el buzón. Una carta sin remitente, con una letra que ya no necesitaba firma para reconocerla. Diego. No la abrí. Volví a casa y la quemé en la cocina, junto con todo lo que me había lastimado alguna vez. Esa noche, Gabriel me encontró sentada en el suelo, mirando el fuego apagarse. ¿Qué pasó? Me preguntó, arrodillándose frente a mí. Solo cerré una puerta, le dije, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Y abriste otra? Me preguntó, acariciándome el cabello.
Y tal vez sí, le dije, suspirando con los ojos cerrados. Y en ese momento entendí que la vida no me debía felicidad. Que nadie tenía la obligación de curarme. Pero si alguien elegía quedarse, amarme con todo lo que soy, entonces también yo podía aprender a quedarme. Sin miedo. Sin culpa. Capítulo 7. La sombra que volvió. Había pasado un año desde aquella noche bajo las estrellas. Un año entero desde que mi vida cambió, una vez más, pero esta vez para bien. Gabriel y yo nos habíamos construido un espacio compartido, hecho de respeto, confianza y rutinas sencillas. Ya no nos escribíamos cartas, ahora compartíamos desayunos, llaves, planes. Nos llamábamos novios, aunque aquello se quedaba corto. Era más que amor. Era una tregua con la vida, un nuevo hogar. Gabriel seguía prestando servicio, pero pasaba más tiempo en casa. Su hermana Mariana nos visitaba seguido y solía burlarse de nosotros con cariño, diciéndonos que éramos tan aburridos como una pareja de ancianos enamorados. Y lo éramos. Y lo amábamos. Todo parecía en calma hasta aquella tarde. Había salido a comprar fruta. El sol comenzaba a bajar cuando escuché los golpes en la puerta. No fueron toques suaves, eran golpes, como si alguien exigiera ser recibido. Al abrir, el mundo se me quebró en el pecho. Diego. Estaba más flaco, con ojeras hondas y los ojos vidriosos. Pero seguía siendo él. Esa presencia asfixiante, esa forma de ocupar todo el aire sin decir palabra. Y aún así, hablaba. Isabela, por favor. Necesito hablar contigo. No puedo olvidarte. No puedo seguir sin ti. Me quedé muda, como si mi cuerpo no supiera reaccionar. Él dio un paso adelante, pero lo detuve con la mano extendida. No, le dije. No tienes nada que hacer aquí. No he dejado de pensar en ti. En lo que teníamos. En lo que podríamos haber tenido si las cosas no hubieran salido mal. Salieron mal porque mataste a mi padre, le dije, con voz cortante. Fue un accidente, ya lo sabes. Yo. No me importa. No hay marcha atrás. Mi odio por ti es más grande que cualquier recuerdo bonito. No me busques más, le dije, y cerré la puerta sin temblar. Pero no fue la última vez. Durante semanas, Diego apareció. Algunas veces en silencio, viéndome desde lejos. Otras, con excusas, flores, súplicas. Me llamaba desde números desconocidos. Me dejaba notas debajo de la puerta. La paz que había construido se volvió un hilo tenso, siempre a punto de romperse. Hasta que una tarde lo vi esperándome en la esquina de mi calle. Lo confronté, exigiéndole que se fuera. Y por primera vez, vi algo distinto en sus ojos, frustración. Y violencia. Y no vas a librarte de mí tan fácil, me dijo, apretando la mandíbula. No me importa que estés con otro. Tú eres mía. Corrí. Entré en casa y llamé a la policía. Cuando llegaron, Diego ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Gabriel llegó más tarde, tras una jornada larga en el cuartel, y me encontró con los ojos abiertos en la oscuridad. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a mi lado. Se lo conté todo. Sin pausas. Sin ocultar el temblor en mi voz. Él no me interrumpió, solo me abrazó. Me dijo que no estaba sola. Que se quedaría unos días conmigo. Y así fue. 3 días después, mientras yo trabajaba en el mercado, Gabriel se quedó en casa. Cuando escuchó golpes en la puerta, no preguntó quién era. Abrió. ¿Isabela está? Y dijo Diego. Y entonces el puño de Gabriel habló antes que cualquier palabra. El golpe sonó seco. Diego cayó contra la pared de enfrente, sorprendido. Gabriel no gritó. Su rostro no mostraba furia, sino determinación. La furia era mía, él era solo la ejecución del límite que ya habíamos marcado. O vas a alejarte de ella. Si vuelves a acercarte, no será solo un golpe. Será una denuncia con pruebas, con testigos, con todo lo que haga falta para que no salgas más. Diego se incorporó, con la boca ensangrentada. Pero su mirada ya no tenía súplica. Tenía odio. ¿Y tú qué sabes de nosotros? Ella me amaba.
Lo sabes. Que ella ya no es tuya. No lo fue nunca. Lo que tuviste fue poder. Y ya no lo tienes, dijo Gabriel, dando un paso al frente. Diego retrocedió. Masculló algo entre dientes y se fue. Esa vez no corrió. Caminó. Pero no volvió a mirar atrás. Cuando regresé, Gabriel me lo contó todo. No con orgullo, sino como quien sabe que a veces, el amor también se defiende. ¿Está bien? Le pregunté. Más o menos. Le dejé claro que no lo voy a permitir. Pero no confío en que se quede tranquilo. Me abracé a él. Sabía que tenía razón. Diego era como esas sombras que no se van con la luz. Pero yo ya no era la misma. Esta vez, tenía armas. Tenía fuerza. Y no estaba sola. Capítulo 8. El fin del miedo. La tranquilidad es una mentira hermosa. Una pausa que la vida otorga como un espejismo, justo antes de volver a arremeter con más fuerza. Nosotros lo habíamos creído, que todo había quedado atrás, que los días oscuros no volverían. Pero la sombra de Diego no se extinguiría con un portazo ni con un puño. Él era como una herida mal cerrada, siempre lista para volver a sangrar. Aquella noche, la ciudad dormía con su respiración tibia y callada. Gabriel y yo habíamos cenado en casa. Él limpiaba los platos en la cocina, mientras yo revisaba unos documentos del trabajo. Una música suave llenaba el silencio, y el olor del café aún flotaba en el aire. Fue entonces cuando el infierno regresó. El primer golpe rompió la cerradura. La puerta se abrió de par en par como un grito mudo. Dos hombres desconocidos, corpulentos, de rostros tatuados y ojos vacíos, entraron sin una palabra. Detrás de ellos, Diego. ¡Qué demonios! Y gritó Gabriel, arrojando un plato al suelo. Uno de los hombres lo sujetó contra la pared. El otro vino hacia mí, me arrebató el celular y me empujó al suelo. Sentí el aire escapar de mis pulmones con el impacto, mientras mi cabeza golpeaba la madera. Déjala, hijo de puta. Rugió Gabriel, forcejeando. Diego caminó lentamente hasta mí, como si disfrutara cada segundo de aquella venganza retorcida. Te lo dije, murmuró. Nadie me quita lo que es mío. Me sujetó del cabello y me obligó a mirarlo. Sus ojos estaban inyectados en locura, su sonrisa torcida. Gabriel gritaba al fondo, pero lo tenían sujetado. Entonces vino el golpe. El puño de Diego contra mi rostro. Sentí el sabor metálico en mi boca. La vista borrosa. El miedo, viejo conocido, reaparecía. Pero también volvió la furia. Mientras él se inclinaba para decirme algo más, algo asqueroso y vacío, vi el reflejo del cuchillo de cocina sobre la mesada. Era mi única oportunidad. La tomé sin pensar. Lo clavé en su cuello. El grito fue salvaje, gutural. La sangre brotó como una fuente oscura, caliente. Diego retrocedió tambaleando, llevándose las manos al cuello, cayendo sobre la alfombra. Los dos matones se giraron sorprendidos. En ese instante, Gabriel aprovechó. Con una fuerza que nacía del miedo y el amor, se soltó de uno, le propinó un codazo en la cara y se lanzó hacia el mueble de la sala. Abrió el cajón inferior, donde sabía que yo guardaba una pequeña arma heredada de mi padre, que nunca creí usar. El primero de los matones corrió hacia él. Gabriel disparó. El cuerpo cayó, seco, como una bolsa vacía. El otro intentó huir. Gabriel volvió a disparar. Silencio. Un silencio profundo, denso, cortado solo por el sonido de mi respiración entrecortada y los pasos tambaleantes de Gabriel corriendo hacia mí. Isabela, me dijo, arrodillándose junto a mí. ¿estás viva? ¿Te duele algo? Yo solo asentí. El rostro de Diego estaba frente a mí, inmóvil, con los ojos abiertos como si aún no entendiera qué había pasado. La sangre formaba un charco inmenso a su alrededor. Está muerto, susurré. Gabriel me abrazó, fuerte, desesperado. Lloré contra su pecho. No de tristeza. No del todo. Era el llanto de quien sobrevive. Llamamos a la policía. Hubo investigaciones. Preguntas. Papeles. Pero todo fue en defensa propia.
Nadie podía negar lo evidente. Las pruebas estaban por todas partes, los golpes en mi cuerpo, las amenazas pasadas, la orden de restricción nunca respetada. Durante días no dormimos. La casa era un cementerio de lo que alguna vez fue refugio. Mariana se mudó con nosotros una temporada. No queríamos estar solos. No podíamos. Y sin embargo, en medio de la sangre y el miedo, nos abrazamos más fuerte. Porque el amor también sobrevive a la guerra. Porque había terminado. La sombra se había extinguido. Capítulo 9. La calma después de la tormenta. El silencio volvió a colmar la casa, pero ya no era el silencio de la muerte o del miedo. Era un silencio distinto, más suave, como un suspiro largo que anuncia que la tormenta por fin se ha ido. Gabriel y yo aprendimos a respirar sin ese peso que nos aplastaba el pecho. Los días se hicieron más claros, y en medio de ese cielo despejado apareció una nueva rutina, una vida que, aunque marcada por las cicatrices, también prometía esperanza. Me inscribí a clases de defensa personal, junto con Mariana. Ella siempre fue una guerrera, y juntas aprendimos no solo a pelear, sino a confiar en nosotras mismas. Cada golpe que daba, cada movimiento que dominaba, era un acto de renacimiento, de decir, ya no soy la misma, y no voy a permitir que me lastimen jamás. Mira cómo avanzas, me dijo Mariana con una sonrisa cómplice después de una sesión agotadora. Y gracias a ti, le respondí, sintiendo que por primera vez estaba en control. Una mañana clara, decidí que era tiempo de enfrentar el pasado con dignidad. Gabriel me acompañó a visitar la tumba de mi padre. También estaba mi madre, con sus ojos cansados pero firmes, sosteniendo mi mano como si quisiera transmitirme toda su fuerza. Él siempre quiso lo mejor para ti, me dijo mi madre, la voz quebrada, pero llena de amor. Nos quedamos en silencio frente a la lápida, cada uno con su tormento y sus recuerdos, pero también con la certeza de que esa oscuridad ya no gobernaba nuestras vidas. Gabriel me abrazó, y sentí que podía enfrentar cualquier cosa con él a mi lado. Vamos a construir algo nuevo, Isabela, me susurró. No solo sobrevivir, sino vivir. Y así fue. Día a día, paso a paso, recuperé no solo mi nombre, sino también mi alma. Aprendí que el amor no se trata de cadenas ni sombras, sino de libertad, respeto y coraje para seguir adelante. La tormenta quedó atrás. Ahora, era tiempo de florecer.